¿Y si el mismo aire que te mantiene vivo, en otras circunstancias, te incinerara al instante? Veremos cómo una chispa, en otras condiciones, podría convertir tu mundo en cenizas. Descubrirás la identidad del elemento inerte que nos salva de la combustión instantánea. Una historia vital que nadie te había contado así. Empezamos. Entenderás el delicado pacto que hace posible la vida, y por qué el 78% del aire que respiras no es casualidad, sino supervivencia pura. Cada bocanada de aire, un acto tan inconsciente como vital, nos conecta a una mezcla invisible pero extraordinariamente sofisticada. El restante 1% lo componen argón, dióxido de carbono y otros gases traza. No es un vacío, ni un elemento simple, sino una compleja orquesta de gases que hace posible la vida terrestre tal como la conocemos. En el corazón de esta sinfonía atmosférica se encuentran dos protagonistas indiscutibles, el nitrógeno y el oxígeno, los verdaderos artífices de. Más que una simple composición, es una arquitectura perfecta. Aproximadamente el 78% de cada respiro que tomamos es nitrógeno, N2, mientras que cerca del 21% es oxígeno, O2. Pero es la interacción y la proporción de estos dos gigantes lo que define sus propiedades fundamentales y su insustituible papel. El nitrógeno, ese gas inerte a temperatura ambiente, es el gran desconocido para muchos, pero su presencia es, irónicamente, la clave de nuestra existencia. Descubierto en 1772 por el escocés Daniel Rutherford, no participa activamente en la respiración ni en la mayoría de las combustiones externas. Y ahí radica su valor supremo, actúa como un diluyente fundamental. Sin el nitrógeno, el oxígeno, al ser tan reactivo, provocaría que cualquier chispa se convirtiera en un infierno incontrolable. Imaginen un mundo donde el fuego se propagara sin barreras, donde la oxidación fuera instantánea y destructiva. Es el nitrógeno quien modera esta agresividad, atenuando la potencia del oxígeno y permitiendo procesos vitales y seguros. Si te está gustando, por favor, suscríbete, nos ayuda a seguir trayéndote más videos. Desde la combustión controlada de un motor hasta la lenta oxidación de los nutrientes en nuestros cuerpos. Además, aunque no lo asimilemos directamente al respirar, su participación en el ciclo biogeoquímico es esencial, siendo la base para la creación de proteínas y ADN a través de procesos bacterianos en el suelo. El oxígeno, por su parte, es el comburente vital. Descubierto casi simultáneamente por Joseph Priestley y Carl Wilhelm Scheele en la década de 1770 y luego interpretado magistralmente por Antoine Lavoisier, es el motor que enciende la vida. Su alta reactividad lo convierte en el gas esencial para la respiración celular, ese proceso interno donde las células queman literalmente la glucosa para producir la energía que nos mantiene activos. Pero no solo eso, es el catalizador de la mayoría de las combustiones externas, desde una vela encendida hasta el combustible de un cohete espacial. Su origen es fascinante, gran parte del oxígeno atmosférico que hoy respiramos es un subproducto de la fotosíntesis, la asombrosa capacidad de plantas y algas de transformar la luz solar y el dióxido de carbono en azúcares y, como residuo, oxígeno. La acumulación gradual de este gas, en un evento conocido como la Gran Oxidación hace miles de millones de años, transformó radicalmente la atmósfera primitiva de la Tierra, allanando el camino para la vida compleja. La importancia de la proporción entre nitrógeno y oxígeno no es una casualidad. Sin esta armonía, la vida tal como la conocemos sería imposible. Es el equilibrio perfecto que regula procesos químicos y biológicos, desde la propia respiración hasta la propagación de incendios, y que contribuye a las condiciones climáticas estables que definen nuestro planeta. Por ejemplo, el nitrógeno disuelto en la sangre es lo que causa la enfermedad por descompresión en buzos si ascienden demasiado rápido, una prueba de su impacto fisiológico. Y el oxígeno puro, a altas presiones, puede ser tóxico. Esta mezcla, aparentemente simple, no solo es el aire que respiramos, sino el telón de fondo de cada proceso biológico y físico de nuestro mundo. Es una lección constante sobre la interdependencia y la precisión invisible que sostiene cada momento de nuestra existencia. Cada inhalación que tomamos, cada brisa que roza nuestra piel, es un testimonio de la existencia de una mezcla invisible y fundamental, el aire. No es un vacío inerte, sino una intrincada combinación de gases que hacen posible la vida terrestre. En el corazón de esta sinfonía atmosférica se encuentran dos gigantes silenciosos, el nitrógeno y el oxígeno, los protagonistas indiscutibles del aire que respiramos. Ellos no solo determinan la composición física de la atmósfera, sino que orquestan los procesos biológicos y químicos que definen nuestro mundo. Su proporción, sus propiedades y su interacción son la clave de la estabilidad y la posibilidad de la vida tal como la conocemos. El más abundante de estos elementos es el nitrógeno molecular, N2, que constituye aproximadamente el 78% del aire que respiramos. Este gas, descubierto por Daniel Rutherford en 1772, es notable por su inercia a temperatura ambiente. Esta característica lo convierte en el gran diluyente de la atmósfera, un papel tan crucial como el del propio oxígeno.
Sin la presencia masiva y estable del nitrógeno, el oxígeno, con su reactividad inherente, actuaría de forma mucho más violenta. La combustión, por ejemplo, sería un fenómeno explosivo y descontrolado, imposible de manejar para la vida o para la estabilidad de los ecosistemas. El nitrógeno actúa como un amortiguador, moderando la intensidad de las reacciones oxidativas y permitiendo un ritmo biológico y geológico constante. A pesar de su inercia, el nitrógeno del aire es vital para la vida. No podemos asimilarlo directamente de la atmósfera, pero es transformado por bacterias fijadoras de nitrógeno en el suelo y en las raíces de ciertas plantas, integrándose así en el ciclo biogeoquímico. Es el componente esencial de las proteínas y los ácidos nucleicos, los ladrillos fundamentales de la vida. Desde el ADN hasta las enzimas, cada célula depende de este gas que, aunque inerte en el aire que respiramos, se vuelve dinámico y esencial una vez fijado. Este ciclo, que devuelve el nitrógeno a la atmósfera a través de procesos de desnitrificación, es un testimonio de la recirculación perfecta del aire que respiramos, asegurando un suministro constante para futuras generaciones. En contraste con el diluyente, encontramos al comburente vital, el oxígeno molecular O2, representando alrededor del 21% del aire que respiramos. Este gas fue aislado y estudiado de manera crucial por Joseph Priestley y Carl Wilhelm Scheele en la década de 1770, y su papel como aire desflogisticado fue finalmente clarificado por Antoine Lavoisier. El oxígeno es un gas altamente reactivo, una característica que lo hace indispensable para la vida. Su voracidad química es lo que impulsa la respiración celular, el proceso fundamental mediante el cual los organismos obtienen energía de los alimentos. Es, en esencia, una combustión interna controlada, donde el oxígeno actúa como aceptor final de electrones, liberando la energía necesaria para mantenernos vivos. Pero la reactividad del oxígeno no se limita a nuestro interior. En el mundo exterior, es el motor de la combustión, permitiendo que el fuego arda, que los combustibles liberen energía y que los procesos de degradación natural se desarrollen. La presencia de oxígeno en el aire que respiramos es el resultado de un hito evolutivo monumental, la fotosíntesis. Hace miles de millones de años, organismos primitivos comenzaron a utilizar la luz solar para convertir dióxido de carbono y agua en azúcares y, como subproducto, oxígeno. Este proceso transformó radicalmente la atmósfera terrestre, creando el ambiente oxidativo que permitió la evolución de formas de vida más complejas, todas dependientes de esta chispa vital. La verdadera magia reside en el equilibrio. La proporción específica de nitrógeno y oxígeno en el aire que respiramos no es casualidad, es una receta perfecta para la vida. Si el oxígeno fuera mucho más abundante, la combustión incontrolada sería una amenaza constante, y la oxidación de los materiales biológicos y geológicos se aceleraría dramáticamente. Si el nitrógeno disminuyera, perderíamos el amortiguador esencial. Esta mezcla regula innumerables procesos químicos y biológicos, desde la eficiencia de nuestra respiración, adaptada a esta concentración exacta de oxígeno, hasta la propagación de incendios forestales, que se verían alterados con cambios mínimos en esta relación. Es una alquimia atmosférica que contribuye a las condiciones climáticas estables y habitables que definen nuestro planeta, una armonía invisible que permite la existencia de ecosistemas complejos y de la vida misma. La historia del aire que respiramos es también la historia de la Tierra. La composición de nuestra atmósfera no siempre fue la actual. Hace unos 2.400 millones de años, un evento cataclísmico conocido como la Gran Oxidación, o la catástrofe del oxígeno, marcó un punto de inflexión. El aumento exponencial de la actividad fotosintética por parte de cianobacterias liberó vastas cantidades de oxígeno a la atmósfera, que previamente era rica en metano y dióxido de carbono. Este cambio fue tóxico para muchas formas de vida anaeróbicas existentes, pero allanó el camino para la evolución de la respiración aeróbica, sentando las bases para la vida multicelular y el aumento del nitrógeno como diluyente. La presencia actual de nitrógeno y oxígeno en el aire que respiramos es, por tanto, el resultado de una coevolución masiva entre la geología planetaria y la biología. Más allá de su rol fundamental, el nitrógeno y el oxígeno del aire que respiramos tienen facetas curiosas y aplicaciones prácticas que demuestran su versatilidad. El nitrógeno, en su estado líquido, se convierte en un refrigerante criogénico esencial en medicina para la conservación de tejidos y células, y en la industria para el procesamiento de alimentos o la fabricación de componentes electrónicos. Su inercia lo hace ideal para crear atmósferas protectoras. Sin embargo, en el cuerpo humano, su presencia puede volverse problemática. Disuelto en la sangre, el nitrógeno es la causa principal de la enfermedad por descompresión o mal del buzo si los buzos ascienden demasiado rápido, formando burbujas dolorosas y peligrosas. El oxígeno, por su parte, es el pilar de la oxigenoterapia médica, crucial para pacientes con dificultades respiratorias. Pero esta vitalidad tiene límites. El oxígeno puro, a altas presiones, puede ser tóxico para el sistema nervioso central y los pulmones, una paradoja de su esencia vital.
En la industria, el oxígeno enriquece procesos de combustión para aumentar la eficiencia y se utiliza en la siderurgia. La fijación artificial de nitrógeno atmosférico para producir amoníaco a través del proceso Haber-Bosch es otro hito, crucial para la fabricación de fertilizantes que alimentan a miles de millones de personas, transformando un gas inerte del aire que respiramos en el sustento de la agricultura moderna. El aire que respiramos, esta mezcla de nitrógeno y oxígeno, no es estática. La constante importancia de mantener su calidad y composición es un desafío primordial en el siglo XXI. La quema de combustibles fósiles, la deforestación y otras actividades humanas alteran las concentraciones de gases menores y contaminantes, impactando indirectamente el delicado equilibrio que nitrógeno y oxígeno han forjado. La atmósfera sigue siendo un campo activo de estudio científico, una fuente inagotable de preguntas sobre cómo los procesos biológicos y geológicos continúan moldeando este entorno vital y cómo nuestra propia acción determinará el futuro de este aire que nos sostiene. Cada partícula de nitrógeno y oxígeno en el aire que respiramos es una promesa de vida, un recordatorio de la precisión invisible que sostiene cada momento de nuestra existencia. El legado del aire que respiramos, esta mezcla invisible de nitrógeno y oxígeno, se inscribe en cada rincón de nuestro planeta y en cada fibra de nuestra existencia. Es la condición sine qua non para la vida tal como la conocemos, el cimiento sobre el cual se ha erigido la biosfera. Su recuerdo no es una mera nota histórica, sino una constante, una promesa que se renueva con cada aliento, cada proceso biológico y geológico que define la Tierra. Las consecuencias de este delicado equilibrio son, simplemente, la vida misma. La proporción de aproximadamente 78% de nitrógeno y 21% de oxígeno no es casualidad, es el resultado de eones de evolución planetaria y biológica. El nitrógeno, con su inercia fundamental a temperatura ambiente, actúa como un moderador esencial, diluyendo la reactividad del oxígeno. Sin esta esponja inerte, los procesos de combustión serían incontrolables, desde un simple fósforo hasta los complejos sistemas metabólicos de nuestros cuerpos. El oxígeno, por su parte, es el arquitecto energético, el catalizador de la vida, permitiendo la respiración celular que produce la energía vital para casi todas las especies multicelulares. Pero este legado no está exento de desafíos. Las actividades humanas, si bien no han alterado significativamente las concentraciones globales de nitrógeno en su porcentaje mayoritario, sí han impactado la calidad del aire que respiramos y el equilibrio de otros gases menores. La quema de combustibles fósiles y la deforestación introducen contaminantes y alteran ciclos biogeoquímicos, que a su vez pueden afectar indirectamente la capacidad del planeta para sostener las condiciones que permiten este balance fundamental. Un ejemplo claro es cómo el aumento de dióxido de carbono puede desequilibrar ecosistemas, impactando la fotosíntesis y, por ende, la producción de oxígeno a largo plazo. Las aplicaciones y curiosidades que hemos descubierto sobre el nitrógeno nos recuerdan constantemente su omnipresencia y versatilidad. El nitrógeno líquido, con sus menos 196 grados Celsius, ha revolucionado la medicina con la criopreservación y la industria alimentaria. El proceso Haber-Bosch, una proeza de ingeniería química, transforma el nitrógeno atmosférico en amoníaco, la base de los fertilizantes que alimentan a miles de millones, demostrando cómo un elemento inerte se convierte en motor de la producción agrícola. Asimismo, el nitrógeno puro, tan vital, puede ser tóxico a altas presiones, como lo demuestra la enfermedad por descompresión en buzos, donde el exceso de nitrógeno disuelto en la sangre puede tener efectos catastróficos al ascender, un recordatorio de que incluso lo necesario exige moderación. La oxigenoterapia, por otro lado, subraya su rol salvavidas en condiciones médicas específicas. Se recuerda al aire que respiramos por su función insustituible. Es el testigo silente de la gran oxidación, cuando la vida microbiana transformó una atmósfera anóxica en la que hoy disfrutamos. Es la manta protectora que modera las temperaturas, dispersa la luz y protege de la radiación. Su estudio constante, lejos de ser un capítulo cerrado, es un campo activo de investigación, donde la ciencia busca comprender cómo los procesos biológicos y geológicos continúan moldeando este entorno y cómo nuestra propia acción determinará el futuro de esta mezcla vital. La reflexión final es ineludible, la existencia misma de nuestra civilización y de cada ser vivo depende de la persistencia del aire que respiramos en sus proporciones actuales, garantizando así la calidad del aire que respiramos. No es solo un recurso, es el medio fundamental de nuestra existencia, una sinfonía química perfectamente orquestada que, aunque invisible, nos sostiene a cada instante. Preservar su pureza y su equilibrio es, en esencia, preservar nuestro propio futuro. Si te ha gustado, suscríbete para más historias increíbles. Nos ayuda mucho a seguir creciendo.